Vamos hoy a hablar de la perspectiva para las elecciones que se vienen en la provincia de La Pampa. El radicalismo cada vez más hundido. El candidato de La Libertad Avanza cada vez más payasesco y también cada vez más decidido a mostrarse como Milei. Mientras tanto, Silioto, gobernador de La Pampa, seguro de que sus candidatos van a ganar, sigue en lo suyo, poniendo la gestión a plebiscito y fortificándola por eso. En Santa Rosa, cada vez se le complica más a aquellos, está el intendente entre ellos, que quieren que Clarín se despliegue en Santa Rosa. Difícil. Están complicados. Y hoy saltó la arena. En el ámbito nacional, Milei cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene ganas de apoyarlo, sobre todo si se perfila como un perdedor. El título de la editorial de hoy es La Pampa sí, Colonia no. Fue en el ultraoficialista canal de streaming Neura, propiedad de los ultramileístas Alejandro Fantino y Sergio Tronco Figliuolo, el mediático escandaloso que trascendió por festejar en su programa el aberrante chiste sobre una niña con cáncer y otros episodios por el estilo, que lo terminaron consagrando como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Fue en el canal de streaming Neura que Adrián Rabier, el postulante libertario en La Pampa, fue a fondo con su propuesta, asegurando que es positivo abrir importaciones y traer ropa barata de Oriente, porque la gente podrá comprar más barato. Es cierto que podrán cerrar fábricas textiles que dejarán 200 o 400 desocupados, pero será en beneficio de 47 millones que comprarán más barato. Eso dijo Rabier. En todo sentido desubicado, su campaña la hace desde los medios nacionales que le aseguran una protección típica de los gruesamente ensobrados que banca Javier Milei. Evidentemente, Rabier ha decidido morir con las botas puestas, con el objetivo de alzarse con todos los votos de la oposición en La Pampa, profundizando en un discurso que va desde intentar cuestionar las políticas públicas del peronismo, asegurando que en La Pampa no se generan puestos de trabajo privados, que estamos gobernados por soviéticos y que La Pampa le debe plata al gobierno nacional, a sostener a cualquier precio lo que diga el presidente, compartiendo su concepción respecto al procesado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico José Luis Espert, señalando que lo respeta como economista, liberal e intelectual con ideas muy claras y que no hay una prueba de algo que lo condene, lamentando que haya renunciado a su candidatura, o que cuenta las horas para estar en el Congreso y votar las reformas laboral y tributaria, e insistir con su propuesta de que la motosierra baja gastos y hay que aplicarla en casa de gobierno, donde hay mucho ñoqui, sobra mucha gente que no hace más que esperar la hora de salir, para con el dinero de sus sueldos tener mejores servicios, volcándolo a rutas, hospitales o educación. ¿Dónde habrá visto que los libertarios hacen eso con la plata que se ahorran a partir de la motosierra, no? Insisto, raramente lo dice en nuestra provincia, donde La Libertad Avanza sigue demostrando que es un enorme desorden, con Martín Matzkin, de la casta prometida a ser eliminada, jugando a las escondidas y con cambios permanentes en el manejo de la campaña, o sea, de la plata que se destina a eso, ¿no? Raramente lo dice en nuestra provincia porque sabe de la resistencia que genera,
pero con esa carrada de mentiras y dislates, apunta a ese 20% de antiperonistas que definitivamente no encuentran en el candidato radical a quien los represente como habitualmente ocurría. No somos radicales reciclados, asegura Rabier, desnudando las todavía, a 12 días de las elecciones, todavía gigantescas dificultades de Federico Guidugli para instalarse como candidato, y no porque su apellido sea difícil de pronunciar, vamos. El pibe, de 35 años, se hizo cargo de una postulación que nadie quiso agarrar en su momento, cuando se había instalado que los libertarios arrasarían en las elecciones y el radicalismo terminaría tercero, lejos. Esa derrota en ciernes asustó hasta a Martín Berongaray, que, pese a haber sido despreciado como candidato a diputado nacional en el 2023, tiene el halo de ancho de espadas. Después de lo que ocurre el 26 de octubre, puede devenir a 7 del mismo palo, de oro, o un 3, con los que habitualmente termina perdiendo el truco el radicalismo. Berongaray decía, no quería ser el gran derrotado de esta vuelta. A la luz del desastre que ha sido el gobierno nacional en el último mes, donde la crisis política grave, producto de la derrota electoral en provincia de Buenos Aires, sumado a los escándalos de coimas de la Hermanísima y el Narcogate, con Spert a la cabeza, se montó sobre el destartalado plan económico que derivó en la entrega de su manejo a Estados Unidos, enterrándole con fuerza la cabeza en la arena. A la luz de ese desastre, seguramente le estará haciendo preguntarse a los radicales todos, y a Berongaray en particular, si no hubiera sacado más rédito de haberse presentado en las elecciones que el daño que le causará la fuerte derrota que sufrirá el partido, que no será gratis para nadie. El pobre Guidugli, rodeado de jóvenes que lo acompañan en tan duro desafío, no hacen más que confrontar con Milei, motivados por las buenas vibras que siempre los universitarios le han tirado a la franja morada de donde provienen, sin tomar en cuenta que, no solo que para eso, ir en contra de Milei, naturalmente mucho más creíbles los peronistas, originales en la oposición, que ellos, cuyos referentes se han cansado de modelar con peluca, sino que, ocupándose de eso, desistieron de ser opositores al oficialismo provincial, que es lo que esperan de su candidato los radicales en La Pampa. El panorama en la oposición es tan elocuente que hasta el propio gobernador, que como nunca se ha puesto decididamente la campaña al hombro, no espera más por la reacción radical y apunta a la Libertad Avanza como el único enemigo, como el rival a vencer en los comicios del 26 de octubre. Aún sabiendo que la compulsa se presenta sencilla, o quizá justamente por eso, el mismísimo Sergio Sirioto salió a responderle con energía a Rabier. En otro contexto hubiera dejado que un segundo o tercera línea se encargara de eso, no se hubiera bajado a su altura. Lo acusó de mentiroso y le asestó un no tiene de dónde agarrarse y quieren vender un modelo de país que no incluye a la gente, respecto a aquella afirmación de que no se generaba empleo en privado. En septiembre de 2023 llegamos al pico de trabajadores privados registrados con 41.200. Y el gobierno de Milei lo llevó a 39.000, o sea, destrozó 2.000 puestos de trabajo privados. Le aclaró en el marco de un discurso en el que aseguró que si el gobierno nacional aplica una devaluación luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, como se rumorea en sectores económicos, va a sufrir muchísimo la gente. El ruso surfea sobre aguas por demás tranquilas. Con la intención de que sea plebiscitada en los comicios, refuerza la gestión cada día con importantes anuncios. La inversión de 19.000 millones en la conservación de rutas del norte pampeano, la licitación de la repavimentación de la ruta de la Cría por casi 7.000 millones, nuevas obras de señalización en rutas de toda la provincia, obras de saneamiento para Santa Rosa por 10.000 millones, la puesta en marcha de la nueva línea de créditos para la cosecha gruesa con un monto de hasta 500.000 pesos por hectárea, con un máximo de 50 millones de pesos por solicitante,
la confirmación de que ya son 400 los inscriptos para las becas Impulsar Futuro, para que las y los pibes que terminan la secundaria puedan seguir estudiando en La Pampa, y como la educación es la máxima prioridad, en la inauguración del comedor de una escuela, anunció una inversión de 20.000 millones de pesos para fortalecer el sistema educativo de General Pico. Todas gestiones, refuerzo de gestión, que le hacen decir al ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, que tener una provincia ordenada nos permite avanzar y dar continuidad a la obra pública. Hoy estamos haciendo una ingeniería financiera para poder cumplir con todos los compromisos porque tenemos que seguir dando respuestas. No podemos hacer lo mismo que el gobierno nacional. El modelo a seguir es el de La Pampa. El mismo Intronati, que reveló que todas las obras que se ven en La Pampa, ya sean en rutas, hospitales o viviendas, son todas financiadas por el gobierno provincial y que pese a que fuimos la primera provincia que adhirió al régimen de regularización de deuda, la respuesta de Nación es el silencio. Hoy podríamos estar haciendo una buena parte de las 636 viviendas del Procrear, de Santa Rosa, Pico y Tuay, que el gobierno de Milei paralizó. Pero con el gobierno nacional nunca se puede terminar de acordar, dijo el ministro de Obras Públicas de La Pampa. Que Milei tirria le tiene a La Pampa es elocuente con los datos que se conocieron la última semana, que informan que de las transferencias no automáticas del Estado Nacional a las provincias y Ciudad de Buenos Aires, en septiembre, a la nuestra, le llegaron solo 872 millones de pesos, apenas el 0,5% del total nacional distribuido. Pero además, el presupuesto que anunció el presidente diciendo que lo peor ya pasó, prevé, de aprobarse como está, la eliminación de la ampliación del régimen de zona fría, dejando así a más de 136.000 hogares pampeanos sin el beneficio de pagar una tarifa más barata, de unos 30 a 50% menos el precio del gas, justamente por la región helada en la que viven. Definitivamente, si una cabeza quisiera que le ofrezcan en una bandeja Milei, además de la de Kicillof, naturalmente, que es la de Silioto, opositor desde siempre a sus políticas. Silioto, sin embargo, tiene motivos para confiar en que pampeanas y pampeanos sabrán elegir el modelo del país que queremos, que es lo que está en juego, repite, en cada acto de campaña. Mientras tanto, en la capital inviable, en la que el intendente, algo más que pronosticar el ingreso de 2 diputados nacionales, tendrá que hacer en la campaña por los candidatos del gobernador, después del anuncio de obras por 10.000 palos que hizo el mandatario para seguir saneándole la ciudad. Decía, en la capital inviable, sorprendió que el diario La Arena colgara como principal título de tapa que concejales frenan el desembarco del grupo Clarín, pretendiendo instalar que el peligro ya pasó, los ediles van a cajonear el proyecto de Di Napoli y ya podemos dormir sin frazadas. Obviamente, muy ingenuos parecían los muchachos de la calle Mitre si de verdad se contentaban con que los concejales definieron que quede frisado en la comisión, donde seguirá en estudio el proyecto. Si los y las vecinas y vecinos, muy a su pesar, no han tenido otra que bancarse la falta de respuestas de la Municipalidad de Santa Rosa a los 227 reclamos que hicieron durante un año. El 7 de octubre de 2024, 2 operarios municipales los taparon con un par de tambores naranja. 227 reclamos hicieron durante un año los vecinos de Villa Santillán por los pozazos de la esquina de México y José Luro, y se lo han bancado. ¿Qué problema se va a hacer el Multimedios Clarín si tiene que esperar hasta después de las elecciones o hasta el año que viene
para obtener la autorización para cablear toda la ciudad con fibra óptica. Sobre todo, si sin autorización lo siguen haciendo a pasos agigantados y con operarios de empresas que vienen de otras provincias. Vale remarcarlo como anticipo a los beneficios que intendentes y concejales hacen escuchar respecto a la generación de empleo con la que quieren seducir. Sin que nadie de la municipalidad les prohíba a estos operarios de Clarín seguir instalando la fibra óptica, por más que no tienen permiso. La jugada que apuntáramos la semana pasada del ejército de concejales de Copete bien podría contemplar el paso del tiempo como para convencer a quienes podrían aportar los votos para ellos simular pertenencia cooperativista, sobre todo después que Axel Kicillof, por el que muere por tener llegada para su proyección política futura, el intendente, redobló su compromiso con el sector cooperativo, Axel Kicillof digo, manifestando desde una empresa recuperada en Avellaneda que a la derecha argentina no quiere entender la diferencia entre las sociedades anónimas y las cooperativas. También, además de fingir cooperativismo, están dispuestos, quieren, fingir oposición a las malas intenciones de Clarín. José de Petrix es concejal lucianista Dixit, pero igualmente servirle la herramienta de penetración a la que aspira. Ellos creen que los radicales y los del PRO son los concejales que van a terminar votando a favor de Clarín, y tal vez alguno de ellos, pero no más. Sin embargo, la Arena pasó de aquella ingenuidad apuntada de una publicación de hace unos días a una publicación en tapa hoy que resulta llamativa. El desembarco de Clarín, un escándalo flojo de papeles. Así titularon. Ahí, sin nombrarlo, cuestionan duramente al intendente Luciano Di Napoli, advirtiendo que la presentación de Clarín para cablear la ciudad no presenta papeles de la empresa, no cumple la ley de obras públicas, omite que se está haciendo sin autorización, sin representante técnico y sin visado, pero igual se elevó al Consejo Deliberante. E incluso revela que fue el abogado municipal Maximiliano Celli quien advirtió que la presentación del Multimedios para cablear la ciudad y desembarcar como un operador en busca de su monopolio perdido tiene tantas omisiones e irregularidades que sería inadmisible para cualquier particular que lo intentara. En la nota detallan las irregularidades e insisten contra el hijo de uno de los otrora voceros de las posturas cooperativas. El abogado municipal dice que la presentación está floja de papeles, pero le da vía libre para que entre al Consejo Deliberante. Inexplicable. Si los participantes en el asado del nuevo siglo, que lo tuvo a Di Napoli en la cabecera, ya se frotaban las manos, dispuestos a que Clarín los sometiera a los cañonazos advertidos por el profe Nocetti, la publicación del medio más emparentado con la defensa de los intereses cooperativos los deja preocupados. Ya celebraban contar con los votos de los concejales macristas y suponían que los del radicalismo no serían difíciles de conseguir. Pero la primera consecuencia de la nota de la Arena ha sido la firme reacción de los radicales que se comprometen a rechazar el proyecto de desembarco de Clarín. El intendente se posiciona de la boca para afuera de un lado del mostrador y no se anima a confesar su cambio de rumbo. Pero el proyecto no es de Manieto, lo firma Luciano Di Napoli, aseguró el presidente del bloque, Diego Camargo. Es cierto que estos concejales, no particularmente estos, pero los del partido que representan, muchas veces eximen sus principios, pero si no les gusta, tienen otros. No obstante, hoy por hoy, los radicales dicen que no van a acompañar. Pero hay mucha plata en juego. El tema Clarín seguirá sonando. Y mientras tanto,
La Cooperativa Popular de Electricidad no pierde tiempo y actúa. Oportuno fue el presidente del Consejo de Administración, Manuel Simpson, exigiendo que si no está la autorización debería frenarse la obra de Clarín, que sigue cableando. Tiene razón, es insólito que nadie los pare. Y, por otro lado, saludablemente, presentaron el plan para dotar, en no más de 6 meses, de fibra óptica a toda la localidad de Tuay. Y en los próximos días se iniciará una nueva etapa de obras que permitirá extender el tendido de fibra óptica a toda Santa Rosa, que hoy tiene solo un 30% con cobertura. Leña, Savioli. Y fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, el que aseguró que compramos barato para vender caro, como definición de la insólita compra de moneda argentina con dólares estadounidenses. Los infinitos dólares que el distópico gobierno de Milei, Toto Caputo, necesitan para poder salir a vender todos los dólares que les demanden sus amigos para tener pisado el precio del dólar. Impresiona la enorme cantidad de dólares que han ingresado al país en la gestión del neurodivergente, pero nunca es suficiente ante el pago de la deuda y la fuga de capitales imperantes. Tanto la inversión, vendiendo dólares a nombre del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado de cambio local, por los bancos Santander, JP Morgan y Citi en el día jueves 9 de octubre, dejando de lado el mercado de cambio nacional, gente pesada históricamente en nuestra economía, que no sabemos bien qué va a hacer en las elecciones, ¿no? Como la decisión de emplear parte de los DEC que tiene ese país como acreedor del Fondo Monetario Internacional. Se estima que la suma de las acreencias, es decir, lo que el Fondo Monetario le debe a Estados Unidos, ronda los 150.000 millones de dólares. La decisión de emplear parte de esa deuda por 20.000 millones de dólares para acordar un intercambio de moneda con el gobierno argentino, entregan dólares al tipo de cambio oficial y reciben pesos, entramos a designar, según las necesidades de la Argentina de Milei, y en un contrato con fecha fija, por ejemplo a 1 año, garantiza en el corto plazo el aumento de la oferta de dólares en la Argentina. Obviamente, en la decisión del Tesoro de los Estados Unidos y la intervención del FMI, existe un plan de ajuste del Estado y de la economía argentina mayor que el que ya ha realizado con reformas laborales, previsionales e impositivas para aumentar el excedente físico de producción, reflejado en el menor consumo local, freno de las importaciones y el mayor saldo exportable del país, que garantice el pago de la deuda contraída por el swap de los Estados Unidos, que se debe cancelar a un precio de dólar mayor. Definitivamente se equivoca Bessent cuando dice que la Argentina tiene un problema de liquidez, que la política económica va en sentido correcto, pero el calendario electoral provoca incertidumbre y mayor volatilidad en los mercados y cierto caos financiero. Estados Unidos y el FMI están dispuestos a ayudar, pero solo Estados Unidos puede actuar rápido. Por eso justificó la insólita intervención del gobierno yanqui en un mercado extranjero. La realidad es que no se trata de un problema de liquidez. No es que la Argentina se quedó sin dólares y si se lo pones sale. La Argentina tiene un problema estructural. No genera dólares y no atrae oferta, solo atrae demanda de dólares. Necesita exportar lo que produce, pero lo que produce y exporta no alcanza para pagar importaciones, la deuda, los dividendos a inversiones, la demanda de ahorristas, etc. Entonces, si el problema de fondo seguirá existiendo, el salvataje yanqui solo le servirá al gobierno del energúmeno para ganar tiempo. El nivel de endeudamiento es grave y tarde o temprano se iniciará un proceso de reestructuración de deuda soberana emitida por la administración pública, donde acreedores privados y organismos multinacionales de crédito acuerdan refinanciar y postergar los pagos en concepto de capital a cambio de una mayor tasa de interés sobre la deuda. Los grupos extranjeros, encabezados por el capital financiero de Manhattan, y los bancos locales que ganaron mucha plata con los títulos en pesos, que pagaron tasas
y se ajustaron por el índice de precios al consumidor del INDEC, muy por encima de la devaluación de nuestra moneda, dejándoles una ganancia extraordinaria en dólares, ahora, ante el derrape cambiario, van a utilizar los ingresos en dólares del swap para cambiar esos títulos en moneda argentina y jurisdicción local por bonos argentinos en dólares y con jurisdicción extranjera, o al menos que se reconviertan en títulos dólar líquido, que se ajustan por el precio oficial del dólar, como hicieron parcialmente en la licitación del viernes 26 de septiembre del 2025, en que cambiaron sus títulos ajustables por tasa Tamar o por el índice de precios al consumidor del INDEC, por títulos ajustados por dólar líquido, que representó un 54% de lo colocado, mientras que el 46% restante fue con letras y bonos capitalizables a tasa fija a muy corto plazo. La dupla, Caputo y Bausili, ministro de Economía y presidente del Banco Central, han vendido hasta la semana pasada en el mercado local prácticamente casi 6.000 millones de dólares y van a vender antes del 26 de octubre el ingreso de dólares por el decreto que dispone la suspensión temporal de las retenciones a la exportación de aluminio, acero y una serie de productos derivados. Obviamente ingresos con que el país no va a contar en el futuro. En lugar de financiar la deuda pública o gastos del Estado, lo emplean para frenar la corrida cambiaria, y los principales compradores son los bancos y el capital financiero de Manhattan. El Toto Caputo no tiene reparo en vender divisas en lugar de aumentar las reservas internacionales del Banco Central, porque contaban para este año con la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos. Pero esos dólares prestados vía swap van a financiar el pago de los vencimientos previstos y también van a ser empleados para pagar los títulos de deuda, esencialmente los emitidos en peso. Aumenta la deuda pública para garantizar el cobro de los acreedores y frenar una debacle anticipada. Han ganado tiempo a cambio de mayor deuda, pero la economía productiva se deteriora, el consumo desciende y la pobreza y exclusión social se acrecienta. Un modelo primario exportador que ante la imposibilidad de pagar termina cediendo nuestras empresas públicas y nuestros recursos naturales a los acreedores. Bessent reiteró varias veces que al gobierno seguramente le va a ir bien en las elecciones legislativas. Esa es su expectativa y la del Fondo Monetario Internacional, que después de un triunfo en las elecciones se produzcan, a cambio de la mano que da el FMI, una serie de cambios legislativos en favor del capital extranjero. Se habla de hasta un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, aquel ALCA que Kicillof, Lula y Evo Morales le supieron decir al carajo. El abandono definitivo de las bandas cambiarias, o sea, una fuerte devaluación, y ahí sí estarán dadas las condiciones para el arribo de inversiones estadounidenses con las que sueña la administración Trump, principalmente la explotación de recursos minerales, litio, uranio, tierras raras de alto valor estratégico. Con hegemonía estadounidense plena y el país convertido en un bastión de resistencia a la presencia china en la región. Todo eso es de terror, pero estamos a pocos días de evitarlo. Por más que hoy Milei festeje con Trump, el presidente de los Estados Unidos se lo dijo: no seremos generosos con Argentina si Milei no gana las elecciones. El 26 de octubre es la fecha. Esperemos saber consagrar diputados y senadores que mantengan el compromiso con el pueblo. El título de la editorial de hoy es La Pampa sí, Colonia no. Mi nombre, Javier Alejandro Urban.